Ya llegaron al país las primeras 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Estas serán distribuidas en primera instancia a las regiones de la Araucanía, Biobío y Magallanes y parte también de la región metropolitana. Para saber más sobre este proceso nos acompaña hasta ahora María Teresa Valenzuela, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes e integrante del Consejo Asesor COVID-19. María Teresa, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Buenos días. A ver, ¿cómo evalúa usted Claro, porque finalmente llegan estas 10.000 dosis el día de hoy, 2 cajas que son una muy buena noticia y que marcan, y eso es lo importante, el proceso de esta vacunación que se espera va a llegar a ser masiva. Obviamente vamos a empezar de a poco, se ha de alguna manera dado la señal de prudencia con respecto a este va a ser un proceso largo y no va a dejar de alguna manera de ser complejo. Así es, Nicolás. Claramente tenemos que entender toda la población que aquí van a ir llegando lotes de vacunas en forma programada, pero que no se va a recibir el total de vacunas necesarias como para poder generar esta inmunidad de rebaño que todos entendemos, ¿no es cierto?, que es cuando la mayoría de las personas está vacunada y que por lo tanto puede contribuir, ¿no es cierto?, que quienes no han recibido la vacuna realmente también estén protegidas. Entonces, aquí lo fundamental es que se ha hecho una priorización con un criterio bastante de salud pública, ¿no es cierto?, que obviamente los que tienen la prioridad número 1 es el personal de choque, ¿no es cierto?, quienes están atendiendo a los pacientes y quienes tienen la probabilidad, ¿no es cierto?, de mayor riesgo que el resto de la población. Y que por lo demás, lo que más queremos que sea un personal que esté sano, ¿no es cierto?, que esté sano y que por lo tanto la población a su vez tenga como la tranquilidad que va a tener quien lo puede atender. Después de eso, digamos, siguiendo los grupos de riesgo, obviamente son las personas mayores. Y acá, fundamentalmente, las personas mayores podríamos hacer un corte a los 60 años o a los 65 años. Pero, sin embargo, es muy relevante porque resulta que ese grupo constituye el 14% de las infecciones en nuestro país. Sí. Solamente. Pero resulta que son el 40%, generan el 40-50% de las hospitalizaciones, pero lamentablemente constituyen el 84% de los fallecimientos ocurridos en Chile a la fecha. ¿Sí, Nicolás? Sí, muy importante esos datos para tener el contexto también. Muchos se han preguntado durante este tema de las vacunas, ¿por qué finalmente el segundo grupo son los adultos mayores si son los que menos se contagian? Claro, son los que menos se contagian porque toman los mayores resguardos, pero son los grupos más vulnerables y que desgraciadamente es el mayor porcentaje de víctimas fatales producto de esta enfermedad. Esa es la clave. Eso es, y además que con lo que he señalado, que generan entre el 40, 50, 60% de las hospitalizaciones, claro. Resulta que obviamente esto significa que puede colapsar el sistema solo pensemos que esta población está llegando a los 3 millones de personas en Chile. Y por lo tanto puede llegar un momento en que se colapse. Pero también tiene otra ventaja, digamos, considerar este grupo, porque este grupo también concentra la gran mayoría de las enfermedades crónicas y los factores de riesgo, que también viene siendo un tercer grupo, ¿no es cierto?, que es altamente importante poderlo proteger, porque sabemos que los que más se afectan, digamos, y los más cursan con una enfermedad más grave son los pacientes obesos, son los hipertensos, los diabéticos. Entonces, por lo tanto, en esta población también de 64 años o 65 años en adelante, concentra no tanto el problema de obesidad, pero sin embargo sí el problema de hipertensión. Sobre el 70% son hipertensos. Los diabéticos, sobre el 30% son diabéticos. Entonces, por lo tanto, se cumple un doble objetivo con considerar esta población como la de más alto riesgo. María Teresa, en el trabajo que ha tenido el Consejo Asesor COVID-19 con el Ministerio de Salud, lo hemos comentado y agradecer también todo este año que nos ha ido también educando con respecto a esta pandemia que es muy relevante, difundiendo lo que es la información ante tanto fake news,
que de hecho vamos a tener que empezar a trabajar con más fuerza con respecto a la vacuna. En este trabajo con respecto a la vacunación, estos grupos de riesgo, este proceso de quién va primero, quién va después, me imagino que no fue, no quiero decir difícil, pero sí fue bastante lógico, ¿no? Y también tomando la experiencia de otras planificaciones que se están dando a nivel mundial. Sí, es decir, obviamente que acá es importante también recoger la experiencia internacional, ¿no es cierto? Pero obviamente que los datos que nosotros tenemos de nuestro propio país son Claro. los que toman las decisiones, a veces no en todos los países, porque consideremos que hay países que todavía tienen población más joven. En Justamente. cambio, nuestro país lidera el envejecimiento de la población desde hace ya algunos años dentro de todo el contexto de América Latina. Y eso es muy Hay una condición relevante. demográfica, perdón, distinta a la de otros países. Por eso se pueden Distinta, tomar por aprendizajes, supuesto, pero hay que aplicarlo a la realidad y eso es a clave. la realidad nacional, por Claro. supuesto, por supuesto. Ahora, quien realmente toma la decisión finalmente en esto es el Ministerio de Salud, a través de, con su Programa Nacional de Inmunizaciones, que es un programa de larga data y que, siempre ha demostrado, ¿no es cierto?, que las vacunas son uno de los mayores beneficios que puede obtener la población. Un programa de bien público, gratuito, y que el Estado, digamos, obviamente se hace responsable de esto para, obviamente, evitar las enfermedades que son inmunoprevenibles. Y en esta situación, afortunadamente, ya se dispone de vacunas y hoy día podemos decir con optimismo y con alegría y con agradecimiento fundamentalmente, porque realmente este ha sido un trabajo arduo para el Estado, para el gobierno, ¿no es cierto?, el lograr hacer los compromisos para que las vacunas estén dispuestas para la población de Chile. Pero sin embargo, lo más importante es comprender que esto solamente es así como una agujita allá, de todo el conjunto de personas que van a tener que ser vacunadas. Entonces, por lo tanto, no podemos relajarnos, no podemos dejar de lado las medidas de autocuidado, no podemos dejar de usar la mascarilla bien puesta, el distanciamiento físico. Y sobre todo el llamado hoy, digamos, en estas fiestas en las cuales obviamente expresiones de cariño, de amor, son fiestas especiales, ¿no es cierto?, en que todos nos queremos desear lo mejor, y una de las cosas que lo mejor que podemos desear es que en realidad veamos un año 2021 libre de esta enfermedad, pero no va a ser hasta por lo menos cuando el 80% de nuestra población esté vacunada. De hecho, pensando en un 80% de la población vacunada y con todo el plan que vamos a estar comentando en unos minutitos de difusión, de educación también sobre este proceso de vacunación masiva, ya se establece que el 2021 va a ser un año de esto, es decir, van a haber vacunas, va a ser un mes de marzo que vamos a estar con bastante más optimismo que marzo de este año, digamos, cuando veíamos que llegaba el virus a Chile, pero de todas maneras la situación de pandemia sigue igual. Las medidas de autocuidado sigue igual. Y en un contexto donde, desgraciadamente, lo hemos visto, María Teresa, los números, las cifras están mostrando de que se vuelve más complejo el escenario para enero-febrero, si es que no ya es complejo. Es ya complejo, Sí. es ya complejo. Y eso, Nicolás, fíjate que en la última semana, ya del 17 de diciembre a la fecha, resulta que ha habido un 10% del aumento del número de casos que están en las unidades críticas, ¿ya? Entonces, obviamente que eso no es bueno, porque significa que hay que estar contabilizando, ¿no es cierto?, la disponibilidad de camas que tiene nuestro sistema de salud, que afortunadamente, ¿no es cierto?, está funcionando en forma muy integral, sistema público en el sistema privado de salud. También hay un 7% de aumento de los pacientes que están en estado crítico en una semana. Entonces, por lo tanto, el llamado fundamental es cuidémonos y cuidemos a nuestros seres queridos. Y reitero, en estas fiestas, obviamente, sobre todo Navidad, el deseo es compartir con la familia, con los seres más amados, pero resulta que lo importante es que mantengamos las medidas de autocuidado, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla en los momentos que se pueda. Se la sacarán en el momento que va a ser el brindis, ¿no es cierto? Pero bueno, mantengámonos controlados en cuanto a las emociones.
Sí, muy importante eso. Y me quiero quedar un segundito ahí. De alguna manera he notado que da cierta falsa seguridad el hecho de cumplir con el aforo establecido por la norma sanitaria. Por ejemplo, en transición, 15 personas, incluyendo los residentes. Eso es solamente una parte. Si se cumple el aforo, estamos solamente cumpliendo con la norma, pero finalmente hay que tomar medidas de autocuidado no más importantes, pero sí más profundas, ¿no? Así es, y ojalá que donde pueda existir la posibilidad de, por ejemplo, permanecer la mayor cantidad de tiempo al aire libre, ya, o sea, en terrazas, pero al aire libre, donde corra viento. Hoy, hemos tenido un año que ha sido bastante rico de viento, ¿no? Mm. Pero la verdad es que eso es muy relevante porque de alguna manera disminuye la posibilidad de transmisibilidad directa, porque sabemos, ¿no es cierto?, que esto se transmite directamente de persona a persona en este momento. Entonces, por lo tanto, el distanciamiento físico, la mayor cantidad de tiempo fuera de lo que son los encierros, ¿no es cierto?, en terrazas y por poder disfrutar, digamos, un momento de alegría y de amor. María Teresa, quiero volver al tema de la vacunación y con un punto que está ahí, está bien presente y que de alguna manera hay que hacernos cargo, que es la desconfianza de algunos, la inseguridad de otros, el escepticismo por parte de la población con respecto a estas vacunas. Muchos dicen, ¿cómo puede ser que una vacuna o vacunas que se desarrollaron durante un año sean seguras, que no tengan efectos adversos, que no generen una cantidad de mitos que ahí se empiezan a desarrollar, a plantear, y por sobre todo considerando otras enfermedades que todavía no tienen vacunas, que se han demorado 10 años, 14 años, y ahí ya recién tienen una cura, digamos? ¿Cómo se va a tener que trabajar eso a juicio suyo y también de alguna manera cómo se va dando esa información? Porque muchos dicen son antivacunas. Yo he conversado con gente que no es antivacuna, pero que efectivamente le da un grado de incerteza a lo que puede ser la seguridad de estas dosis que se desarrollaron en poco tiempo, de manera excepcional y de manera histórica también. Sí, de manera histórica. La verdad es que primero señalar que siempre frente a una nueva vacuna existe desconfianza, porque obviamente hoy día existen tantas vías de información, ¿no es cierto? Que yo creo que es lo fundamental. Nuestro país se ha caracterizado, y así lo reconoce el mundo, ¿ya?, que nuestro país ha sido bastante adherente y ha creído en las vacunas. Y gracias a eso es que nuestro país siempre ha liderado, ha sido el que ha llegado a la meta, por ejemplo, de sarampión, de terminar con sarampión, de la polio, mucho antes que el resto de los países, porque cree en las vacunas. Sin embargo, toda esta cantidad de redes que hoy día existen, vías de comunicación, obviamente generan estos fake news, qué sé yo, que no quisiéramos que existieran. Existe una desconfianza en ese sentido. Por otro lado, falta de conocimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por lo que usted pregunta, Nicolás, es fundamental. Es bueno que todos sepamos, ¿no es cierto?, que toda una fase preclínica que es absolutamente indispensable en cualquier desarrollo de vacuna, porque lo que se busca con las vacunas es beneficio, es que no dañen, todo lo contrario, es que sanen. Entonces, que obviamente protejan, fundamentalmente como medida de protección, las vacunas, después del agua potable, es la herramienta más eficaz. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasó? Que hemos tenido momentos de alto riesgo de pandemia anteriormente y también por coronavirus, como por ejemplo el MERS, el SARS-CoV-1, ¿no es cierto? Y por lo tanto, frente a esos riesgos, se comenzó a desarrollar plataformas, hubo desarrollo tecnológico y conocimiento, digamos, también de los modelos animales que serían útiles para realizar la parte preclínica. Entonces, la parte preclínica son aproximadamente como 4 años de desarrollo, y esa parte obviamente la vimos ganada en este momento porque ya se tenía la experiencia. Había camino avanzado, principalmente, mucho. María Teresa, por lo que usted dice, porque finalmente este SARS-CoV-2, este virus y este coronavirus COVID-19, como ha sido llamado, es una nueva variante, podríamos decir, una nueva forma de coronavirus, pero de una enfermedad que ya existe. Es decir, había un trabajo de 4 años sobre, lo voy a decir en términos que yo sé que está incorrecto, pero de la enfermedad madre. O sea, hay conocimiento al respecto.
Por supuesto, ya se conoce el coronavirus, ya ahí se conoce que ha generado estos riesgos, qué sé yo, que nos ha llamado alerta, ¿no es cierto?, en las cuales MERS, SARS, los menciono fundamentalmente eso, pero también frente a Zika, que fue un problema bastante serio, Así es. que quizás nos olvidamos, ¿no es cierto?, pero también el desarrollo de vacunas contra Zika, toda esa plataforma, todo ese conocimiento, todo ese modelo animal que se requiere para ello, o el modelo de laboratorio, los estudios de laboratorio, todo eso hubo una fase de adelantarse con todo ese conocimiento, aprovechar toda esa experiencia. Y posteriormente entonces comienzan las fases clínicas. Y las fases clínicas, con una pandemia de esta cantidad, de este volumen de personas que ha estado enferma, obviamente que la capacidad de poder reclutar personas para los estudios, bueno, la fase 1 es una fase corta, ¿no es cierto?, donde fundamentalmente se ve la seguridad de la vacuna. Después vemos una fase 2 que tiene que ver con las dosis, la concentración que tiene que tener las vacunas, y siempre la seguridad cruza todas las fases de los estudios clínicos, ¿bien? La seguridad predomina. Y la respuesta inmune en la fase 2. Y después viene la fase 3, que es la más compleja, ¿no es cierto?, porque ahí se necesitan 40.000 personas a vacunar, pero con el número de personas que ha habido, digamos, de casos de SARS, obviamente de SARS-CoV-2, claramente, digamos, se puede reclutar un número de personas en forma mucho más rápida, y también demostrar que el grupo placebo versus el grupo vacunado realmente demuestra diferencias muy importantes. Entonces, por lo tanto, esa es la gran razón por la cual hoy día tenemos vacunas contra SARS-CoV-2 en forma mucho más precoz que en otros tipos de agentes infecciosos u otros problemas que quieran ser abordados mediante vacuna. Y lo otro es que ya en la fase 3 se trabajó bastante de la mano, digamos, de las agencias reguladoras, que juegan un rol muy relevante en la autorización de estas vacunas, porque son quienes realmente son los guardianes de la seguridad de lo que va a ingresar a cada país. Entonces, por lo tanto, existen agencias reguladoras en el mundo de alta vigilancia sanitaria, que son los que obviamente se comprometen a revisar toda la documentación, que se comprometen a saber, digamos, qué sé yo, que dónde se está produciendo la vacuna, cuenta con las buenas prácticas de manufactura, cuentan con las buenas prácticas de laboratorio, cuentan con la capacidad humana, cuentan con todos los requisitos, que son muchos, digamos, de los aspectos regulatorios, y existen algunas agencias en el mundo que son el top, digamos, ¿sí? FDA, EMA, en Australia, Canadá, Japón, y Chile es uno de ellos. O sea, Chile, la agencia reguladora de nuestro país es tipo 4. Entonces, por lo tanto, ellos dan seguridad, digamos, de lo que hay detrás del desarrollo de estas vacunas. María Teresa Valenzuela, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos también lo que es este proceso, los mitos, las ideas también que se generan sobre esta vacunación, y a cuidarse, porque esta pandemia con vacuna igualmente se va a mantener.